A continuación vamos a ver el estado de flujos de caja, que es el tercer estado financiero que nos queda y que ya hemos introducido, pero vamos a recordar y vamos a profundizar, sobre todo para ver, como veis es bastante extenso, cuál es la información que nos interesa y qué es lo que debemos sacar de aquí. Bien, como ya hemos dicho, el estado de ingresos es fundamental porque aplica unos principios de prudencia para ver cuánto dinero está realmente ganando y perdiendo la empresa. El estado de flujos de caja es lo contrario. Contabiliza directamente cuánto dinero está entrando y cuánto dinero está saliendo de la empresa, independientemente de luego cómo lo repartamos, etcétera, etcétera. Solo nos importa el dinero que sale y el que entra. Y eso a veces también es fundamental. ¿Por qué? Porque a la larga, como accionistas, el dinero que vamos a ganar es el dinero que entra y que salga de la empresa. Esa diferencia. Entonces, por eso, cuando hablábamos de valor intrínseco de la acción, hablábamos de flujos de caja y no hablábamos de beneficios, porque el verdadero dinero que está cobrando la empresa son esos flujos de caja. En este caso serían los flujos de caja netos, que vamos a ver lo que es y vamos a ver cómo se calcula. Entonces, en los flujos de caja tenemos tres secciones. Como veis, es bastante largo, está dividido en tres partes. Las actividades operativas, que es el dinero que entra y sale de la empresa relacionado con las actividades operativas. Después, las actividades de inversión, como pueden ser compra de equipamiento, compra de acciones, venta de acciones, adquisiciones, etc. Y luego actividades de financiación, que son las actividades, o lo contrario, devuelve dinero a sus accionistas. Por ejemplo, el pago de... En este caso no hay dividendos, pero el pago de las recompras, emisión de deuda, de bonos, repago de deuda, etcétera. ¿De acuerdo? Creo que es bastante sencillo de entender. Lo más interesante y más sorprendente o más curioso es que el estado de flujos de caja parte de los beneficios netos. Como ya os he comentado, esta métrica es quizás la más importante del estado de ingresos. Y el estado de flujos de caja lo que hace es coger el beneficio neto y a partir de ahí hacer los ajustes necesarios para llegar hasta el dinero que está entrando y saliendo. Esta propia estructura de los flujos de caja ya nos está diciendo para qué sirven y qué es lo importante. Lo importante no es analizarlos como lo haríamos con los ingresos, que esto cuando lo veamos más adelante, pues digamos que modelaremos para valorar una empresa, pues hay que modelar los ingresos a futuro para saber cuánto va a ganar, cuánto va a perder, etc. Con los flujos de caja no es habitual hacer lo mismo, o por lo menos no es lo que yo suelo hacer. Lo que yo suelo hacer es encontrar qué partidas me interesan y hacer esos ajustes a los beneficios netos. Si miramos esta cuenta, podemos ver que hay un montón de partidas, pero hay algunas que van a ser muy pequeñas. Entonces, es muy importante distinguir entre, uno, cuáles son significativas y cuáles no, y dos, cuáles hay que ajustar y cuáles no. ¿Por qué digo esto? Pues bien, como hemos visto, la amortización, por ejemplo, no es un cobro o un pago, pero sí que es un gasto real. La empresa pierde dinero a medida que sus activos se deprecian. Para mí, al menos, en muchos de los casos, es mejor medir los ingresos y costes de la empresa con la amortización que quitando la amortización
como haces aquí en los flujos de caja. ¿Por qué? Porque la inversión en CAPEX, en capital, va variando y es es una partida muy volátil. Entonces, si yo quiero proyectar los beneficios a futuro, no me interesa que mi partida sea tan volátil, me interesa que sea más estable. Con lo cual, yo podría decidir no restar la amortización y la depreciación. Pero en cambio, hay otras partidas que puede que sí que quiera ajustar. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el ejemplo de Tesla que decíamos antes. Si yo sé que Tesla está vendiendo un software de conducción autónoma y está cobrando, por ejemplo, $10.000, sí, es verdad que todavía no ha prestado ese servicio, pero si yo como inversor tengo la convicción de que lo va a prestar, sé que es un dinero que la empresa va a cobrar seguro, que ya está ganando y que además me va a dar una mejor idea de cuánto dinero gana, de cuánto es de rentable la empresa, etcétera. Vamos a verlo en la práctica. Si nos vamos a Tesla, al estado de ingresos, que aquí hay muchas partidas que ahora comentaremos, podemos ver que los ingresos netos en 2019, 2018, 2017 eran negativos. Pero si nos vamos a los flujos de caja, podemos ver que, oh vaya, el cambio neto de efectivo fue positivo en todos estos años. Puede que tenga que ver con esta partida. Entonces nos iríamos aquí y buscaríamos Deferred Revenue. En este caso, Net Income, bueno, a lo mejor aquí no está, pero porque esto es... vaya, Sticker y Ticker y Yahoo Finance lo que hacen es concentrar las partidas para que sean iguales en todas las empresas. Entonces puede que no esté. Pero bueno, si no, yo me iría a las cuentas, que es lo que hago, y lo buscaría en las cuentas. A ver si lo encuentro rápido y si no, pues nada. Bueno, en este caso, en vez de ser Deferred Revenue, es Unearned Revenue, que viene a ser lo mismo. Y entonces, pues podría ser interesante coger esta partida y quitarla. En este caso, como hace aquí el estado de flujos de caja, que hace la suma al beneficio neto. ¿Por qué la suma? Porque en el beneficio neto no la hemos tenido en cuenta porque hemos supuesto que todavía no se ha entregado ese valor. Entonces nosotros, para analizar la empresa, si creemos que se va a entregar seguro, pues la sumaríamos. Porque es dinero que nosotros creemos que realmente sí que están ganando. Así, como es este caso, vamos a ver las distintas partidas y ver cuáles suelen ser más interesantes. La primera sería la depreciación y amortización, que es posible que no nos interese quitarla, porque, pues bueno, es menos volátil que si consideramos la inversión en capital. La siguiente, que sí que es muy importante, es digamos, la compensación en acciones. Esto es un pelín complejo de explicar, así que nos vamos a parar aquí y vamos a hacerlo.
Bien, es importante que hayáis visto la píldora de la semana pasada para entender lo que es una opción. Una opción financiera es es un activo, por así decirlo, o no sé si se llama activo, es un derivado, que te da derecho a comprar una acción a un precio determinado. De forma que si la acción sube, tú puedes seguir comprando la acción a este precio. Entonces, lo que hacen muy habitualmente las empresas para incentivar a sus empleados es, en vez de pagarles con dinero, les pagan con acciones. ¿Para qué? Para que así el empleado tenga los incentivos alineados y tenga el mismo interés que tú en que la empresa vaya bien. Esto es una práctica, diría, cada vez más habitual y cada vez mayor parte del sueldo se da en opciones. Entonces es muy importante entenderlo. ¿Qué ocurre? Que esto realmente no es un gasto como tal. La empresa no les está pagando dinero. De hecho, la empresa está cobrando dinero porque ellos están comprando esas opciones, ¿vale? O sea, la opción te da el derecho a comprar la acción. Entonces, tú le regalas como empresa la opción de forma gratuita y él, llegado a un punto, te paga por la acción, pero él gana dinero porque la acción ha subido, ¿vale? O sea, la empresa les da las opciones, no se gasta nada de dinero y luego el empleado está incentivado a que la empresa suba de precio. ¿Por qué? Porque si sube al doble, si la opción se la han dado a 100 euros y la acción está a 200, el empleado la canjea, paga 100 euros a la empresa y automáticamente tiene 200 euros de la acción. Entonces, podríais decir, pero bueno, si la empresa realmente lo que está haciendo es cobrar dinero, ni siquiera pagarlo, ¿por qué esto es un gasto? Pues es un gasto por la definición muy importante que vimos del valor de las acciones. El valor intrínseco de la acción es el valor de los flujos de caja, el valor presente de los flujos de caja futuros que corresponden a cada acción. ¿Por qué? Porque aunque esta partida no disminuya realmente el beneficio neto o los flujos de caja netos que ingresa la empresa, sí que disminuye el beneficio por acción y los flujos de caja por acción, porque al emitir esas acciones, al sacar nuevas acciones, estás diluyendo al accionista, estás aumentando el número de acciones y el beneficio por acción disminuye. Lo vamos a ver con un ejemplo. Tesla ha aumentado mucho sus ingresos y su beneficio en los últimos años, pero fijaos lo que ha hecho el número de acciones. En 2012 había 500.000 acciones y ahora hay más de 1 millón. No sé si son, bueno, 1.000 millones quizás serán, sí, sí. Entonces, ¿qué significa esto? Significa, esencialmente, que nosotros como accionistas, si la empresa gana el mismo dinero que hace 8 años, hemos perdido la mitad.
nuestra acción vale la mitad, porque las acciones son partes proporcionales de la propiedad de la empresa. Entonces, por eso, la forma en la que se valoran las opciones en las cuentas anuales es un poco polémica. Porque como es muy difícil valorar esto, lo que se hace es se cuenta un coste para las opciones y se mete ese coste como gasto de la empresa. Pero claro, esto es muy relativo. ¿Qué es lo que hago yo personalmente? Yo estimo qué dilución creo que va a haber en los próximos años, divido entre el número de acciones que creo que va a haber y quito de mi estimación de los ingresos la compensación basada en acciones. Ahora más adelante lo veremos con un ejemplo, pero que os quede claro eso, que esto es una partida, por ejemplo, que yo suelo ajustar a la hora de valorar empresas y la sumo a los beneficios netos. Por ejemplo, si la hiciéramos en el caso de Google, yo tendría, y de hecho lo tengo, lo que pasa que, bueno, no lo tengo muy en limpio, ¿no? Porque es para mí, pero lo tengo apuntado como tenemos un beneficio neto de 40.000 millones y yo le sumo 13.000 millones más a ese beneficio. Porque es realmente el dinero que están ganando. Lo que pasa es que están dando opciones en valor de esto. Estas opciones, si nos vamos aquí arriba al estado de ingresos, están repartidas en los distintos departamentos de la empresa, según el empleado al que corresponda. Pero si nos vamos a las notas, también podemos consultar dónde están. Así que bueno, dicho esto, volvemos aquí y tenemos más partidas. Vamos a seguir viendo. Esta, como veis, aquí no es muy importante, pero son impuestos diferidos. Lo comentábamos antes, que los impuestos pues, se pagan al año siguiente. Luego, ganancia en acciones. Esto es muy fácil de entender. Si yo tengo una acción, por ejemplo Tesla, que se ha multiplicado, no paramos con Tesla. Si Tesla se ha multiplicado por 2 en el último año, eso es una ganancia, porque yo las acciones las contabilizo por el valor de mercado, por el precio. Pero no he cobrado nada, porque no las he vendido. Entonces, en los flujos de caja lo resto, porque es una ganancia, pero que yo no he cobrado. ¿Qué pasa? ¿Ajustamos o no ajustamos esto? Pues bien, depende. Si yo creo que esta ganancia va a ser sostenible en el tiempo, porque Google está invirtiendo bien y va a seguir ganando dinero de sus inversiones, seguramente no la quitaría. Pero si creo que es algo puntual, como había sido en el caso de Shopify, como vimos antes, seguramente sí que lo restaría. Vale, más cosas. Estos serían los primeros ajustes y luego ya iríamos, porque estos son ajustes de beneficios que básicamente son ingresos que he ganado pero no he cobrado y gastos que he gastado pero no he pagado, ¿vale? Si se entiende. En cambio, en esta sección tenemos cambios de valor en activos o pasivos, ¿vale? Si por ejemplo yo tengo un edificio y ese edificio aumenta de valor de un año a otro, yo lo contabilizo como un ingreso, pero no he cobrado dinero.
Entonces, eso entraría aquí dentro. Por ejemplo, cambio de valor de cuentas a cobrar, de otros activos, de cuentas a pagar, de dinero acumulado, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, de hecho, el ejemplo que he puesto con el edificio es malo porque el ejemplo... O sea, eso está aquí arriba, ¿vale? Pero... fallos del directo. Pero aquí, o sea, en esta zona sería básicamente, digamos, otro tipo de ajustes, ¿no? Otro tipo de cambios en estas partidas que pone aquí. Fijaos que hasta yo me confundo porque es algo que no suelo utilizar. ¿Por qué no lo suelo utilizar? Porque yo directamente me voy a las partidas que me interesan, ajusto esas y no pierdo el tiempo con las demás, ¿vale? Hay muchas partidas pequeñas que nos podemos perder horas y horas ajustando, pero realmente, en este caso, por ejemplo, a mí lo que me importa es la compensación con acciones y me puede importar alguna más, como ahora veremos. O, por ejemplo, las ganancias de la deuda. Pero estas partidas se suelen compensar entre ellas y normalmente ya os digo que no suelen importar demasiado. Por ejemplo, los impuestos. Los impuestos están aquí por lo de que los pagamos al año siguiente, pero nosotros para valorar una empresa la valoraríamos o podemos hacerlo según los impuestos que va a ganar cada año. Entonces, esto no lo tendríamos que ajustar. Después tendríamos las actividades de inversión, donde tendríamos la compra de propiedades y equipamiento, y luego distintas partidas que corresponden a los activos que son de inversión, por ejemplo, en acciones, en adquisiciones de empresas, madurez, fijaos, todo esto, ¿vale? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque realmente las únicas actividades de inversión que tienen que ver con el negocio de la empresa son esta de aquí. Las propiedades de... las compras de propiedad y equipamiento. Y de aquí es de donde surge una métrica fundamental que se utiliza para valorar acciones, que son los flujos de caja netos. Los flujos de caja netos no son más que restar a el flujo de caja neto operativo los flujos de caja de inversiones, ¿vale? Esto, si nos vamos, por ejemplo, a Yahoo Finance, flujos de caja, estos son los de las actividades operativas, y aquí tenemos, fijaos, flujo de caja de explotación, que son las operativas, menos inversiones en bienes de capital, que se suele conocer como CAPEX, Capital Expenditures, y esto sería el flujo de caja libre. El flujo de caja libre, digamos, ahora entenderemos un poco más el último, que es el de financiación, y entenderemos por qué, pero se podría decir que es el dinero que nos corresponde a nosotros como accionistas, y por eso está en la definición de valor intrínseco. Esta partida es la que utilizan muchísimos inversores para valorar empresas muy reconocidos como Warren Buffett y compañía, porque consideran que es la que mejor refleja el dinero que nosotros como accionistas vamos a ganar. Esto
bueno, es una pena, pero es así, las empresas utilizan muchos trucos contables para ajustar los beneficios, que si luego nos presentan los beneficios de muchas formas, el EBITDA, el EBIT, que esto lo veremos un poquito, pero de momento no es necesario. Y digamos que pueden alterar la realidad de sus cuentas, pero lo que es mucho más difícil de alterar es el dinero que están cobrando y que están perdiendo. Entonces, hay casos incluso en el que yo, por ejemplo, hace tiempo me fijé en las empresas de automóviles. Voy a ver si se da el caso, pero bueno, a lo mejor no es tan sencillo de encontrar. Porque hay empresas, normalmente las que suelen ir mal, que parece que tienen muchos beneficios, pero luego sus flujos de caja son siempre negativos. En el caso de Ford parece que no lo es, ¿no? Pero bueno, si nosotros estuviéramos analizando una empresa y viéramos que sus flujos de caja libres son permanentemente inferiores a los beneficios o son negativos, nos deberíamos de preocupar, porque puede que la empresa esté haciendo algún truco para alterar esos beneficios. Entonces, vamos a volver aquí. ¿Qué hago yo en la práctica? Por si os sirve. Yo no utilizo los flujos de caja libres. ¿Por qué no los utilizo? Porque como ya os he dicho, creo que aquí hay una serie de cosas que están bien, que no hace falta ajustar. Para mí no hace falta ajustar la depreciación y la amortización. No hace falta ajustar a veces las ganancias en acciones. Lo que sí que hace falta ajustar son cosas como la compensación en acciones y, por ejemplo, o sea, depende del caso, ¿no? Entonces, yo personalmente, ¿qué es lo que hago? Cojo los beneficios netos, le ajusto lo que quiero y así tengo mis flujos de caja, ¿vale? Mis flujos de caja se podría llamar. Y yo os recomiendo hacer eso porque os va a ayudar a entender mucho mejor en cada empresa qué es lo que tenéis que usar y qué es lo que no. Porque si simplemente cogéis una métrica u otra sin entenderla, va a llegar el día en el que haya una empresa en la que, oh vaya, no tuvierais que haber hecho esto, no estáis entendiendo lo que habéis hecho y vais a perder mucho dinero. Yo os recomiendo entender todo siempre y vosotros haced los ajustes que sean convenientes. Entonces vamos a las actividades de inversión y vemos el final. Las actividades de financiación, perdón, no de inversión, son básicamente, como ya hemos comentado, si no me equivoco porque ya me falla la memoria, las actividades en las que la empresa capta dinero
capta financiación o se la devuelve a sus inversores. Por ejemplo, tenemos recompras de acciones en el caso de Google, que son bastante grandes, y tenemos pagos de opciones y demás. Entonces, bueno, hay una serie de ítems aquí también, por ejemplo, la emisión de deuda, ¿vale? Cuando ellos mismos emiten bonos. Tenemos una serie de cobros y pagos que realmente no nos importan tanto porque ya los estamos contabilizando en otras partes. Por ejemplo, si la empresa emite 1 millón de euros en deuda, en algún momento lo va a tener que pagar. A nosotros lo que nos interesa son los intereses de esa deuda, lo que va a pagar cada año. Y eso ya lo estamos contabilizando en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si la empresa nos recompra acciones, ¿qué es lo que hace? Disminuir el número de acciones, como por ejemplo puede pasar aquí, y eso lo contabilizamos contando las acciones que creemos que va a haber, no aquí. Entonces, esta sección normalmente no se suele, digamos, ajustar a los beneficios, por eso el flujo de caja neto no la tiene en cuenta y por eso solo cuenta lo que hay aquí y lo que hay aquí, ¿vale? Entonces, ¿para qué la podemos usar? Pues simplemente para encontrar cosas que nos extrañen o que nos llamen la atención. O yo, por ejemplo, aquí pues para ver cuántas acciones han recomprado, para ver la deuda que están repagando, etcétera, etcétera. Y luego una parte que me he dejado un poco huérfana, que sería esta parte de aquí. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo de por qué nos da igual. Fijaros el caso de Google. Están comprando muchísimas acciones, pero han vendido muchas más acciones. O en este caso que hay bonos que han vencido. Entonces, esta sección tampoco suele ser especialmente importante. Como siempre, es bueno mirarlo por encima para ver que no hay cosas raras a medida que estemos invirtiendo mucho capital para asegurarnos de todo, pero no mucho más. Y bueno, esto sería realmente lo más importante de unos flujos de caja. Siempre, si vosotros os vais a... Y bueno, tendríamos aquí el cambio neto en caja, que como ya os digo, no es tan importante porque influyen partidas que distorsionan un poco la realidad. Nos interesa mucho más este dato del flujo de caja libre, que por ejemplo, si nos vamos a Ticker, pues vamos a ver cómo lo podríamos calcular muy brevemente, ¿no? Cogeríamos el cash from operations y le restaríamos en cash from investing el capital expenditure. Otra partida que puede ser interesante es el dinero que se gasten en adquisiciones, ¿no? Que también pues lo podríamos descontar o no descontar en función de la empresa. Como siempre, en estas plataformas hay un montón de secciones. No hice énfasis tampoco en el vídeo anterior, pero si nos vamos al estado de ingresos, hay muchísimos apartados. Y fijaos que yo ya no os digo nada, porque mi cabeza automáticamente
se dirige a los que me interesan, que son el beneficio neto, que en este caso está aquí, y arriba pues los ingresos, los costes directos y luego los costes operativos y estos márgenes. Todo el resto de partidas, que a veces son muy pequeñitas, puede que no nos importen. Entonces simplemente es acostumbrarse poco a poco a ir buscando lo importante y en lo demás no es necesario prestar mucha importancia. Fijaos en lo poco que cambia esta cifra entre todos estos apartados que hay aquí. 3.000, 2.700, 2.800, 1.800. Cambia muy, muy poco. Y después tenemos, bueno, algo bastante relativamente conocido, que es el EBITDA, el EBITDA. Hay muchas métricas de ese estilo que las iremos viendo un poco, pero lo fundamental, y esto os lo dirá casi cualquier inversor, es el beneficio neto. Casi cualquier buen inversor, claro. Porque en las otras métricas, en las otras partidas, siempre las empresas van a intentar hacer todo lo posible para aparentar que van mejor de lo que van. Ya iremos viendo cuáles son las diferencias entre el beneficio neto y el EBITDA y todas estas. Por ejemplo, a veces restan la amortización y la depreciación, cosas así. Pero siempre la empresa va a intentar enseñarte la que más le interesa. Entonces es importante tener claro que a largo plazo el dinero que a nosotros nos llega es los flujos de caja libres y que para llegar a los flujos de caja libres la forma de llegar es partiendo del beneficio neto y haciendo los ajustes que sean necesarios en cada caso para llegar, por así decirlo, a mis flujos de caja libres. Así que bueno, espero que haya quedado claro. Ha sido una clase muy teórica, evidentemente, al estar también aquí desde casa. Así que vamos a ver un ejemplo, porque os quiero enseñar cómo se puede aplicar todo lo que hemos visto hoy en la práctica. Es lógico que tengáis que madurarlo y yo recomiendo a lo largo de esta semana pues ir a lo largo de esta semana y de siempre, en el momento en el que queráis valorar una empresa, ir practicando poco a poco los conceptos. Pero bien, vamos a rescatar por aquí la valoración que yo hice hace tiempo de Tesla y que os enseñé, con la que, pues, bueno, me fue bastante bien, fue una buena inversión. Cuando la estuvimos viendo en clase, esta parte de aquí abajo la dejé pasar muy... La pasé muy por encima, vaya. No sabía que se iba la cámara, vale. Parece que ya me deja. La pasé muy por encima. ¿Por qué? Porque básicamente no se iba a entender todavía. No, me va un poco mal ahora
el ordenador, vale, parece que ya funciona. Entonces, bueno, después de haber visto esta sesión, ya podemos entender por qué hice lo que hice. Y esta valoración que yo hice, que me fue muy bien y que me permitió saber que Tesla estaba muy infravalorada y que era muy buena inversión, no necesité más conocimientos de los que os he ido enseñando. Fijaos, yo calculé, como vimos antes, el coste de los vehículos, el precio al que yo creía que los iban a vender, y multipliqué por las ventas que creía que iban a tener. Esto me daba unos ingresos, la primera partida de la cuenta de pérdidas y ganancias, y yo le apliqué un margen bruto. ¿En base a qué le apliqué un margen bruto? Pues en base a investigar. Coges las empresas de la competencia y miras qué margen bruto tienen. Coges Tesla y miras qué margen ha tenido en años anteriores. Y dices, vale, si han tenido un margen de el 15%, pero van a estar creciendo mucho, pues yo voy a poner un margen del 30%, ¿vale? En este caso, para que lo veáis concretamente, aunque nos pasemos unos minutos más, ¿por qué puse yo 20% en 2035 si en 2019 ya tenían un margen del 20%? Pues bueno, porque había una serie de factores que entraban en este margen. Por ejemplo, Tesla ahora está ganando dinero porque vende unos créditos por no contaminar. Pues esos créditos en el futuro yo creía que no los iba a vender y entonces los márgenes iban a bajar y teniendo todo eso en cuenta, pues yo estimé unos márgenes del 20%. Por ejemplo, ¿vale? Pero esto es un número que se podía cambiar y yo aquí iba haciendo pruebas. De hecho, no sé si fue 25 lo que estimé al final. Después con eso, yo tengo varios segmentos del negocio, que esto no haría falta, pero en el caso de Tesla, pues tiene varios y ya que lo hacía, lo quería hacer. Y tendría una parte de servicios y una parte de energía. Llegaríamos a los ingresos totales, que sería lo que nos aparece en las cuentas anuales, y el beneficio bruto, que tendríamos también el margen bruto, ¿no? Que es esto. De estos márgenes brutos sacamos el beneficio bruto, que lo tenemos aquí. Por cierto, esta valoración la tenéis subida en la clase en la que la enseñé, la tenéis en el Classroom y la podéis consultar. A partir de ahí, yo aplico un porcentaje a los distintos gastos operativos que hemos visto en esta sesión. Investigación, en
2019 era un 5%, pues yo creo que va a ser menos a medida que pase el tiempo. Porque la empresa se hace más grande y pongo 3%. Lo mismo para General Administrative, que son los costes administrativos, y en este caso aquí incluye las ventas. Los costes de publicidad pasan de 11% a 8%. Otros gastos, que pueden ser, por ejemplo, gastos de intereses, que bueno, esto realmente aquí fijaos que yo fui bastante pesimista, porque lo normal es que a medida que Tesla tenga ingresos y vaya invirtiendo, como pasa con Google, esto sea no un gasto, sino un ingreso. Entonces yo aquí, pues ahora me doy cuenta de los errores que cometí, ¿no? Y que fui demasiado pesimista. Y también puede que en otras cosas igual. Entonces le aplico una tasa impositiva, que es muy importante entenderlo un poco porque, claro, las empresas cuando están creciendo pueden llegar a tener una tasa negativa, como es aquí, pero una empresa madura no tiene una tasa negativa. Entonces yo le aplicaba un 20% y llegaba a un beneficio. Fijaos cómo todas estas partidas que hay aquí o las millones de partidas que tengo en los flujos de caja no me importaron. Yo simplemente cogí lo fundamental, lo que es importante. Volvemos a lo de factores clave, fundamental. Nuestro tiempo es valioso. No merece la pena dedicar tiempo a algo que vaya a ajustar en 0,00001% la valoración, porque nos vamos a equivocar en un montón de cosas. Entonces, si nos dedicamos a perder el tiempo en esas pequeñas cosas, lo estamos perdiendo de cosas que sí que podrían ser útiles. Así que no hace falta hacer valoraciones exactas, y esto es algo muy típico, que analistas pues hacen valoraciones muy exactas, pero errores vas a tener igual. Entonces, lo que te importa no es la exactitud, sino el conocimiento de la empresa. Entonces, llegamos a un beneficio neto y aquí ajusté el balance. El balance sería lo primero que hemos visto en esta sesión. Yo cogí los activos corrientes, otros activos, las opciones, el ajuste de las opciones, como os he comentado, las deudas y la caja neta. Le añadí la futura caja que creía que iban a ganar durante estos años y eso me daba
de hecho, bueno, me daba una caja que no sé si es esta, correcto, si la caja neta sería la resta entre esto y las deudas y luego la suma de la caja futura. Bien. Y con eso, una vez tenemos lo que creemos que va a estar ganando la empresa y las deudas o activos que va a tener, ya podemos hacer una valoración. Aquí tenemos la sección de valoración. Cojo el año, que en este caso es que creo que, bueno, tengo dos documentos, creo que me he equivocado, pero vaya. Puede ser el año 2030, 2035. Evidentemente hay que usar el mismo año. Si usamos uno distinto, no tendría ningún sentido, ¿de acuerdo? Aplicamos, en este caso, una tasa de descuento, pero que bueno, no es una tasa de descuento porque realmente yo lo que hice fue dividir, o sea, es como aplicar un PER. Esto es como si lo hubiera aplicado un PER de 33, ¿vale? Porque es un 3%. 3,30. Si fuera... eh, em, vamos a verlo y os lo enseño en la propia celda. Pero bueno, entonces con esto, yo, fijaos, cojo el dinero que van a ganar, el beneficio neto, y lo divido, ¿vale? Entre esta tasa de aquí. Esta división realmente, como ya os he dicho, no es una tasa de descuento. Yo puse tasa de descuento porque, bueno, era mi primera valoración así en serio y pues también la terminología yo la usaba un poco como quería, ¿no? Pero esto es como si yo estuviera multiplicando por 33. Es como si utilizara un ratio de 33 y podéis ver que prácticamente no cambia. ¿Por qué un PER de 33? Porque, bueno, yo estimaba que con el crecimiento que iba a tener la industria y demás, todo lo iremos viendo, pero es comparar con el resto de empresas. O sea, lo podéis hacer vosotros, de hecho. Pues yo estimé 33 y entonces multipliqué, le sumé la caja que creía que iban a tener y ya con eso tengo la capitalización que yo creo que Tesla va a tener. Si yo divido eso entre las acciones que creo que van a tener, y aquí es donde metí, en este caso, toda la compensación de acciones que yo creía que iba a hacer Tesla, lo dividimos y nos daba un precio de la acción, ¿vale? Esto, bueno, no me voy a centrar ahora en el precio porque esto como son variables que se pueden cambiar, yo
Lo he podido cambiar muchas veces, entonces no tiene mucho sentido ahora ver si el precio es este o era otro. Pero quiero que hayáis entendido el proceso. Como esto, que a lo mejor la primera vez que lo visteis podía parecer muy complicado, es algo que tenéis que hacer, ¿no? Y hay que esforzarse y hay que ponerse a investigar. Pero ya podríais hacer vosotros. Y si en el día de hoy a lo mejor no lo queréis hacer todavía porque pues no tenéis mucho dinero, pues bien, pero en el futuro, si quisierais invertir vuestro dinero o queréis dedicaros a la inversión o queréis ir practicando o lo que sea, podéis coger cualquier empresa, entender cuánto dinero va a ganar en el futuro y luego simplemente aplicar la lógica y los datos de años anteriores que ya tenéis para sacar ingresos y gastos, luego sumarle o restarle la caja o la deuda que tiene y llegar a una valoración. Así que bueno, dicho esto, terminamos con el análisis fundamental básico. Hemos visto un poco por encima cómo investigar la parte cualitativa, hemos visto hoy la parte cuantitativa y vimos también entre la clase anterior y la de hoy el apartado de valoración. Yo espero que con todos estos conceptos ya tengáis unas ideas básicas de cómo valorar una empresa. Lo que haremos en las próximas sesiones será llevar esto a la práctica. Os haré trabajar, quiero que lo hagáis y luego lo tendréis que hacer también con vuestra tesis de vuestra empresa. Entonces, y bueno, iremos también profundizando para ver, porque hemos visto la parte básica, para ver la parte más avanzada. Entonces, esta semana no hay tareas. Bueno, no tengo ya por aquí la presentación, pero esta semana no hay tarea para la semana siguiente, porque la clase de hoy es bastante densa, es la más densa de toda la formación, y es importante que lo que hagáis sea tenerlo claro. Repasar las cosas, tener claro lo que no entendáis, buscar en Google, si no entendéis algo, buscáis Investopedia, que es como la Wikipedia de la inversión, y buscáis los conceptos. Y aquí, pues cualquier palabra, podéis buscar el significado o cualquier cosa. Entonces, dejaos llevar por vuestros intereses, seguid investigando. Y como siempre tenéis el documento de la tesis abierto y cualquier avance que hagáis en la valoración de vuestra empresa, me lo podéis subir, yo os lo reviso y os lo corrijo. Así que nada, eso es todo, seguiremos la semana que viene y
espero que, a pesar de la no presencialidad, pues la clase os haya sido útil. Nos vemos mañana en la reunión si es posible, yo no creo, así que el jueves que viene, que ya espero estar bien. Un saludo, muchas gracias por llegar hasta aquí, a los que hayáis llegado, y nos vemos la semana que viene.